19 de julio del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Pablo Dávila, miembro del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. De acuerdo al mandato de la consulta popular, después de su evaluación, el Consejo destituyó a los consejeros nacionales electorales y al superintendente de bancos por actuar sin independencia y autonomía como manda la Constitución. La designación de sus reemplazos, transitorios o definitivos. También estará José Hidalgo, el director general de Cordes. La última estadística del INEC sobre empleo, subempleo, desempleo no muestra reactivación de la economía. Aumenta la expectativa por la ley urgente de fomento productivo para generar empleo. Y además nos acompañará Stalin Raza, constitucionalista. Las observaciones al proyecto de ley de recuperación de capitales, la incorporación de la participación ciudadana en la lucha anticorrupción y el papel de la Fiscalía General del Estado y de la Unidad de Análisis Financiero en el rastro de la ruta del dinero hacia su blanqueo. Una vez cerrada la instrucción fiscal en el caso del secuestro de Fernando Balda, la próxima diligencia será evacuar la apelación a la orden de prisión de Rafael Correa. Su abogado, Caupolicán Ochoa, ha pedido además al fiscal que investigue a Fernando Balda, mientras el abogado de Raúl Chicaiza y Diana Falcón, ex agentes de la SENAIN y autores confesos del delito, aclaró ayer que la investigación a Balda está comprendida en los 3 objetivos de la cooperación eficaz a la que se acogieron sus defendidos. El próximo lunes se realizará en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de apelación a la orden de prisión en contra del expresidente Rafael Correa, quien fue vinculado al caso por el secuestro del político Fernando Balda. El tribunal deberá decidir si levanta o no la orden de prisión dictada el pasado 3 de julio por la jueza Daniela Camacho. Este será el siguiente trámite dentro del caso después de que este miércoles concluyera la etapa de investigación. Además de Correa, en el proceso están vinculados el ex secretario nacional de inteligencia Pablo Romero, el ex director de inteligencia de la policía Fausto Tamayo y los agentes Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Jorge Espinosa. Voy a hacer conocer que la colaboración eficaz dada por Raúl Chicaiza y Diana Falcón se centró en 3 puntos específicos. Primero, develar con pruebas que Fernando Balda se dedicaba a la venta de equipos de espionaje electrónico. Segundo, quiénes fueron las personas que, como usted lo menciona, estuvieron en la cúpula o quiénes fueron los autores mediatos o quienes ordenaron que se dé el ilícito en Bogotá. Y tercero, quiénes fueron las personas que estuvieron detrás de que la denuncia de Balda no prospere. Caupolicán Ochoa, quien defiende a Correa, dijo que no hay pruebas en contra del exmandatario y pidió que la Fiscalía investigue a Balda por supuestos actos de espionaje. No creo que la Fiscalía solo esté empeñada en perseguir a Correa y no perseguir estos otros delitos que aparecen de la investigación de manera tan clara. Los últimos días de la instrucción estuvieron marcados por la filtración de audios y documentos del proceso. Entre ellos, los papeles de la Secretaría Nacional de Inteligencia que dan cuenta de la Operación Guayacán para seguir a Balda mientras estaba en Colombia. En ella, 4 agentes se infiltraron en una reunión de Balda con el expresidente colombiano Álvaro Uribe y otros activistas políticos ecuatorianos. El informe sobre esa acción describe las ideas que se discutieron en esa cita. Se puede leer, entre otras, democracia, libertad, seguridad jurídica o clima favorable a las inversiones. Para Balda, el gobierno del expresidente Correa consideraba eso como una conspiración. Y esas eran las razones por las cuales veían ese foro como peligroso y atentatorio en contra de los intereses de la revolución ciudadana. Cerrada la instrucción, a la Fiscalía le queda definir si mantiene o no la acusación sobre los actuales implicados y solicitar luego a la Corte que se fije una fecha para el inicio del juicio. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El abogado de los agentes de la SENAIN, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, es por demás claro en los objetivos de la cooperación eficaz con Fiscalía. Esta es también contra Fernando Balda en la investigación a Balda por actividades de espionaje. Y obviamente la comprobación de que el secuestro fue un crimen cometido con recursos del Estado por autorización del expresidente de la República. El fiscal general tiene el compromiso histórico de saber valorar objetivamente los elementos de convicción debidamente comprobados.
actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Después de evaluarlos, el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana ha resuelto cesar en sus funciones al superintendente de bancos y a los consejeros nacionales electorales por no ejercer sus cargos con independencia del Ejecutivo. Está con nosotros Pablo Dávila, consejero nacional de Participación Ciudadana, transitorio. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Alfredo. Un saludo a usted y a la audiencia. Esta falta de independencia del Ejecutivo en el caso del superintendente de bancos, ¿en qué casos concretos se constató? Bien, como el país conoce, el Consejo de Participación Ciudadana definió algunos parámetros importantes en la evaluación de las autoridades. El primero de ellos es precisamente la ilegitimidad en el cargo. Y este parámetro pretende determinar desde el proceso de designación misma de las autoridades evaluadas hasta el ejercicio de sus funciones, cómo lo hicieron y en qué medida cumplieron con las disposiciones constitucionales que hablan y marcan la independencia con que deben obrar los funcionarios. En el caso del superintendente de bancos, para el Consejo fue evidente el proceder inadecuado por parte de la autoridad en varios términos. Primero, por ejemplo, está la falta de acción por parte del superintendente cuando la Asamblea Nacional aprobó la ley para eliminar la aportación por parte del Estado, el 40% de aportación para las pensiones jubilares. Es importante que el país comprenda que una autoridad de control tiene necesariamente que actuar. No puede limitarse simplemente a ver el comportamiento de otras autoridades. El superintendente de bancos ha alegado que él particularmente no podía actuar o no debía actuar mientras esté participando otras autoridades de control como la Contraloría General del Estado. En estos casos, para el Consejo realmente ha resultado inaudito ver que una autoridad de control pretenda alegar que el cumplimiento de sus funciones o el incumplimiento de sus funciones en este caso se da porque otras autoridades de control estaban involucradas en la evaluación de ciertos temas, en particular de las competencias de la Superintendencia de Bancos. Y aquí cabe, Alfredo, si usted me permite, una reflexión adicional. Hay que entender que la Superintendencia de Bancos, por disposición constitucional, particularmente del artículo 204, 5, 6 y 7 de la Constitución, es parte de la función de transparencia y control social, de la que forma también parte la Contraloría General del Estado. Esto quiere decir que el superintendente y el contralor tuvieron oportunidades orgánicas, es decir, compartían la función de transparencia en la cual podían compartir información, debían coordinar sus funciones y sus atribuciones para poder lograr que los intereses públicos sean los que primen. En el caso que yo había citado, el señor superintendente de bancos alegó en la audiencia y dentro de sus elementos de descargo que él no podía intervenir en este tema porque básicamente es una competencia de la Asamblea que aprobó un proyecto de ley respecto de la eliminación del aporte del Estado, pero eso es falso, porque la autoridad de control tiene la obligación directa de intervenir, de demostrar cuál hubiera sido la afectación en los intereses públicos de la eliminación de ese 40% y no lo hizo. En otros casos, como también está, por ejemplo, el traspaso del fondo de cesantía del magisterio. Esa participación de él debería haber constado en el trámite que se da en la Asamblea. Porque justamente cuando hay un proyecto de ley económico vienen el ministro de Finanzas, el director del SRI y así un proyecto de agricultura, el ministro de Agricultura. Es decir, que se debió haber contado incluso con su participación, la del superintendente. Absolutamente. Absolutamente, Alfredo. De hecho, si uno recuerda las disposiciones de la Constitución sobre el manejo de la administración pública, uno puede llegar al artículo 226, me parece, de la Constitución, en el cual se establece que las autoridades públicas tienen que guiarse por un principio de legalidad.
tienen que actuar conforme a la norma. Pero inmediatamente la ley establece que, sabiendo que cada autoridad pública tiene que hacer lo que le permite la Constitución y la ley, tiene a su vez la obligación de coordinar con las diferentes entidades y funciones del Estado. ¿Cuáles son esas funciones del Estado? Ahora, pero el nuevo superintendente, hay una cosa muy importante en esta confusión de funciones. El nuevo superintendente será nombrado de acuerdo al artículo 213 de la Constitución, determina que envíe al Consejo el presidente de la República como jefe de Estado. El Consejo ha analizado la conveniencia de distinguir en la Constitución las funciones del presidente de la República como jefe de Estado por un lado y como jefe de la función ejecutiva por otra parte, para evitar estas confusiones que sirven de pretexto para no cumplir con las funciones que establece la Constitución. Mire, nosotros creemos que hay un régimen institucional establecido en la Constitución que hay que cumplirlo. El presidente y el hecho de que el presidente de la República tenga la potestad de nominar a la autoridad no quiere decir que esa autoridad tiene que responder al presidente en el ejercicio de sus funciones. Uno puede entender que el espíritu de la norma constitucional pretende defender la necesidad de confianza de la autoridad, de la máxima autoridad del Estado, con los máximos representantes de las autoridades de control. Pero hay un principio fundamental que está también previsto en la Constitución de la República, que es la absoluta autonomía e independencia con la que tienen que actuar los organismos de control. Y ese es un elemento fundamental que está previsto en la misma Carta Constitucional, más allá de cuál sea el procedimiento de designación. Ese incumplimiento es el que genera la destitución. Ahora pasemos al CNE. El Consejo Electoral, como órgano de la función electoral, ¿en qué casos supeditó su accionar a los designios del expresidente de la República? Mire, en el caso del Consejo Nacional Electoral, la violación de los 5 parámetros que ha establecido el Consejo Transitorio fue evidente. El parámetro de ilegitimidad, es decir, desde el proceso mismo de designación, el cumplimiento de las funciones, es decir, en qué medida se atuvieron a las normas jurídicas que rigen el actuar de los miembros del Consejo Nacional Electoral, la administración y la gestión de fondos públicos, la transparencia en el ejercicio de las funciones y, por último, la evaluación ciudadana. A nuestro juicio, el Consejo Nacional Electoral ha violado los 5 parámetros de evaluación. En el primero hay claros y evidentes vinculaciones de los vocales del Consejo Nacional Electoral con la actual administración, con la anterior administración ejecutiva. Desde nuestro punto de vista, eso fue lo que llevó a los vocales del Consejo a tomar decisiones absolutamente contradictorias y que afectaron los procesos electorales. La Constitución es clara, Alfredo, y permítame hacer esta reflexión porque es muy importante que el país comprenda que si hay un elemento en la Constitución donde se resalta la importancia de la autonomía, la independencia, la probidad y la transparencia en la gestión de los funcionarios públicos, es respecto de los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Ahora, precisamente sobre eso, los nuevos miembros del Consejo Electoral serán transitorios o definitivos. Y según el artículo 209 de la Constitución, los concursos para nombramientos que efectúe el Consejo de Participación Ciudadana tendrán comisiones de selección con representantes de la ciudadanía, uno por cada función del Estado. ¿Consideran necesario reformar el sistema para el futuro a fin de asegurar independencia y autonomía, o la probidad personal, que es una lotería, es suficiente? El Consejo está clarísimo que esta es una decisión extremadamente importante para el futuro del país. Como usted comprende, este instante no le puedo adelantar un criterio de cómo se va a hacer y cuáles se van a designar, porque estamos todavía en un proceso de impugnación por parte de los vocales actuales que han sido cesados en la resolución de anteayer. Año, ¿no? Correcto, pero para responder claramente su pregunta, Alfredo, el Consejo
entendiendo la importancia de los procesos electorales, pretende garantizar, en primera instancia, la estabilidad de los procesos electorales, sin duda alguna, la estabilidad del sistema electoral en general, pero entendiendo que en esta ocasión necesitamos un proceso de transición lo más expedito posible, que nos permita precisamente atender las próximas elecciones y todos los procesos electorales que están en marcha y que son elementos previos para un proceso electoral, de tal manera que el país pueda tener la garantía y la tranquilidad de que el ejercicio de los derechos políticos se va a hacer de la mejor manera en los próximos meses. Pablo Dávila, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará José Hidalgo, el director general de Cordes. Las últimas estadísticas del INEC sobre subempleo, empleo y desempleo que revelan que la supuesta recuperación económica aún es una ilusión. Regresamos, quédese con nosotros. El principal desafío económico para este gobierno, dar trabajo, generar empleos. ¿Y qué está pasando al respecto? José Hidalgo, director general de Cordes, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Stephanie, muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué ha pasado con el empleo en este primer año ya de gobierno? Lamentablemente no han mejorado los indicadores que venían siendo malos ya desde el final de la bonanza petrolera, es decir, desde que terminaron los altos precios del petróleo y por lo tanto el gobierno no pudo seguir gastando a manos llenas y manteniendo un nivel ficticio de actividad. La tasa de empleo adecuado, que se refiere a las personas que trabajan al menos la jornada laboral de 40 horas por semana y tienen un ingreso no menor al salario mínimo, está alrededor del 40% de la población económicamente activa. En junio de 2018, según las cifras que se publicaron esta semana, esa tasa se ubicó en 39%, es decir, no mostró una variación estadísticamente significativa. Hubo una pequeña caída, pero no tuvo significancia estadística, y lo preocupante es justamente que entonces apenas 4 de cada 10 personas que trabajan o quieren trabajar lo están haciendo en condiciones adecuadas. Entonces, según el INEC, en junio del 2018 apenas el 38.9% de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. Esa tasa es 1.2 puntos menor que la registrada en junio del año pasado. Por un lado, ¿a qué se debe esa baja? Y por otro lado, ha habido un incremento también en la informalidad. ¿Por qué? Sí, a ver, la baja puede estar, de hecho está relacionada seguramente con la desaceleración de la economía en general. Si uno se fija en las últimas estadísticas que ha publicado el Banco Central, el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto empezó a desacelerarse ya en el primer trimestre de este año, que es la última información disponible, creció 1,9% frente al 3% que había crecido en el cuarto trimestre del año anterior. Y de hecho, si comparamos lo que se produjo en el primer trimestre de este año frente al cuarto trimestre del año anterior, hubo un decrecimiento de 0,7%. Obviamente, el nivel de empleo está directamente relacionado con el dinamismo de la actividad y en este sentido se ve que la actividad ya se está desacelerando. Ahora bien, ¿cuál es el motivo para esa desaceleración? En mi opinión, se debe fundamentalmente al recorte que se está haciendo en el gasto público. Si es que uno compara las cifras de ejecución del presupuesto del Estado del primer semestre de este año frente al primer semestre del año anterior, se observa una caída de 9% en el gasto total, caída que se ha concentrado, eso sí conviene resaltar, principalmente o casi específicamente en el gasto de inversión. No ha habido un recorte en el gasto corriente. Y dado que la economía ecuatoriana en los últimos 10 años, con el modelo económico que tuvo el gobierno anterior, creó una enorme dependencia hacia el gasto público, entonces cuando este se contrae, la economía también tiende a desacelerarse y por lo tanto impacta sobre los niveles de empleo. Pero entonces, argumentan que el ajuste en el gasto fiscal que se ha llevado a cabo en el primer semestre de este año puede estar explicando estos resultados que estamos analizando sobre esta encuesta. Pero, ¿qué otros ajustes ha habido? Y pregunto porque, según el análisis de la Fundación Ecuador Libre, este año hemos aumentado en 1.000 millones el gasto público, cerca de 2.000 millones en corriente. Bueno, en realidad no estoy de acuerdo con esas cifras de Fundación Ecuador, porque
no digo que estén mal, pero están considerando dentro del gasto también a la amortización de la deuda, que es un factor que no se suele considerar al hablar del concepto de gasto. Cuando hablamos de gasto estamos considerando todos los egresos del Estado descontando lo que se utiliza para amortizar la deuda pública. Y si es que uno compara únicamente el gasto como tal, es decir, el gasto sobre la línea del primer semestre de este año frente al primer semestre del año anterior, hubo esta caída de 9%. Evidentemente, y esto es una cuestión que debe quedar claro para la ciudadanía, el ajuste no se hace por voluntad de ajustar, sino para tratar de ordenar la situación extremadamente crítica de las cuentas fiscales que heredó el gobierno y particularmente este equipo económico. Y hay que estar conscientes de que, pese a este ajuste del 9% que se ha dado en el primer semestre, todavía es necesario seguir recortando el gasto público, obviamente con la esperanza de que el sector privado, en un plazo no demasiado largo, y esperemos más bien que corto, pueda ir compensando con mayor inversión esta pérdida de empleos que se va a seguir dando en el sector público a medida que se ajuste el gasto. Sobre todo porque cuando sigue saliendo del bolsillo del Estado, incluso para pagar deuda y pagar deuda cara, se contabilice o no, según como se lo quiera leer, pero finalmente se lo está haciendo y se lo está pagando, pero más allá de ello, en este año han seguido contrayendo deuda. Ahora, ayer el mismo viceministro de Finanzas reconocía que es necesario, digamos, un plan de austeridad. Escuchemos algo de eso. Tiene una gran cantidad de empresas públicas que se crearon que no sirven para nada y que creo que deberían ser eliminadas, y obviamente ahí se van a tener que perder empleos. Hay mucho dispendio y muchos excesos en el sector público y que no se han resuelto. Todavía, y por ende en ese campo, ¿creen que deberían venir nuevos o reales ajustes? Sí, evidentemente. El Observatorio de la Política Fiscal publicó en su página web información sobre el número de trabajadores del presupuesto general del Estado y también de otras instituciones del sector público. Y solo en el presupuesto general del Estado hay 510,000 trabajadores, y en instituciones, por ejemplo, como el IES, que no forman parte del presupuesto, sino del sector público no financiero, que es un término más amplio, hay 37,000 personas. Dentro del presupuesto del Estado, por ejemplo, en la CENESID, si no me equivoco, había como 3,000 empleados. En el Ministerio de Inclusión Económica hay 10,000, y evidentemente en las empresas públicas que ha mencionado el viceministro hay una gran cantidad no solo de ineficiencia en el sentido de que esas empresas generan pérdidas en la mayoría de los casos, sino que también ha habido un enorme crecimiento en el personal ocupado en esas empresas. Entonces es evidente que, contrario a lo que algunos sectores dicen, sí hay espacio en el sector público para recortar el gasto sin con eso afectar a la eficiencia del Estado. Porque una cosa es recortar en los sectores que el Estado tiene que brindar servicios como salud, educación, seguridad y demás, pero está clarísimo que hay otros sectores en los cuales el Estado ha querido intervenir que no aportan nada a la sociedad y que más bien están generando un gasto que se debería recortar. Ahora, eso significaría despidos en el sector público que esperan compensar con incentivos en el sector privado, pero ¿por qué creen que es necesario tomar medidas que se adopten para restar rigidez al mercado laboral? ¿Medidas como cuáles? A ver, en ese sentido yo diría cuáles son los factores que han impedido que el sector privado invierta en los últimos años o genere una gran cantidad de trabajos en los últimos años. El primero era obviamente el discurso antiempresarial que tuvo el gobierno anterior, que estuvo expresado en una gran cantidad de cambios normativos, tributarios, lo que el mismo ministro actual, Richard Martínez, en su momento llamó el bullying normativo, que afortunadamente ya está cambiando. El segundo factor era justamente el déficit fiscal, porque un déficit fiscal tan abultado como el que llegó a acumular el Ecuador en los últimos años genera incertidumbre en los inversionistas que temen que en cualquier momento el gobierno les aumente los impuestos para poder cubrir ese déficit. Y el tercer factor es que lamentablemente en los últimos años el Ecuador, no solo como consecuencia de la apreciación del dólar, sino también como consecuencia de medidas de política económica internas que han elevado los costos de producción, se ha vuelto un país extremadamente caro para producir respecto a países vecinos como Colombia o Perú. En ese sentido, una medida que podría favorecer la contratación de personal es justamente, o las medidas que podrían favorecer esto son justamente aquellas que van enfocadas a devolver en algo la competitividad que se ha perdido en los últimos años, porque finalmente el Ecuador es un país que tiene que crecer mirando hacia afuera. Pero medidas como cuáles, José, la contratación por horas, por ejemplo, la Constitución lo permite. ¿Cómo combatir esa rigidez del mercado laboral con reglas nuevas, modalidades que no signifiquen un retroceso en derechos ya adquiridos de los trabajadores, que es la preocupación también?
No, sí, justamente, a ver, por ejemplo, ya para algunos sectores, y de hecho el Fondo Monetario Internacional lo ha reconocido como un avance, hay la posibilidad de los contratos por horas, me parece que se llama contrato de trabajo de jornada parcial permanente, ¿sí? Ese es el nombre. Y obviamente en ese tipo de contratos el trabajador trabaja menos de 40 horas a la semana o menos de 160 horas al mes, pero tiene algunos beneficios asegurados como son el salario mínimo y la afiliación a la seguridad social. En mi opinión, es muchísimo mejor que una persona tal vez no esté trabajando la jornada laboral de 8 horas diarias y digamos esté trabajando 4 o 6, pero tenga afiliación a la seguridad social, porque una persona que en cambio está vendiendo sándwiches en la calle, trabajando tal vez 10 horas diarias, el momento que llega a tener una enfermedad o un accidente no tiene la posibilidad de hacerse atender en los hospitales del Seguro Social. Entonces, esa flexibilización que ya se ha dado en algunos sectores debería extenderse a otros, obviamente garantizando estos derechos mínimos como son el salario básico unificado y la afiliación a la Seguridad Social. Y respecto a los derechos laborales, evidentemente en el discurso, yo diría sindical, el tema de los derechos laborales es muy importante, pero hay que tomar en cuenta que estos derechos favorecen únicamente a las personas que ya tienen un trabajo, pero complican enormemente la vida a las personas de ese 60% casi de miembros de la PEA que están buscando tener un trabajo adecuado, porque justamente los derechos pueden llegar a ser tantos que los empresarios, piensan 2, 3, 4 veces antes de contratar a una persona y por lo tanto los que tenemos trabajo estamos protegidos, pero todas las personas que no tienen trabajo les resulta muy difícil conseguir uno. Que de hecho ha sido una de las consecuencias que hemos visto también en los últimos años. Las observaciones de José Hidalgo, el director general de Cordes, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Stephanie. A usted, 7:30. Vamos a una pausa con ustedes y cuando regresemos estará Stalin Raza, jurista, con las observaciones al proyecto de ley de recuperación de capitales. En pocos minutos estamos de vuelta, que es en nuestra sintonía. Mientras la Comisión Nacional Anticorrupción fijó a ojo de buen cubero en 36.000 millones de dólares, igual al monto de un presupuesto anual del Estado, lo que se llevó a los pobres la década ganada por la corrupción. Y la indignación ciudadana crece porque no recibe reparación integral alguna. Inicia, entre tanto, un debate público sobre el proyecto de ley de recuperación de capitales presentado por la presidenta de la Asamblea Nacional con apoyo de todas las bancadas. Stalin Raza, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinargote, buenos días a la audiencia. Usted ha presentado algunas observaciones al proyecto. Lo más novedoso que trae el proyecto no son veedurías, sino comisiones técnicas adscritas al Consejo de Participación Ciudadana para seguimiento de fondos mal habidos. Consejo que según la Constitución, artículo 208, numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8, tiene el deber de investigar denuncias de corrupción y elaborar informes, enviarlos a Fiscalía. Interfiere con la unidad de análisis financiero estas comisiones técnicas. Falta diseñar un mecanismo de cooperación. ¿Cuál podría ser? Gracias, Alfredo. Mire, yo he enviado las observaciones a la señora presidenta de la Asamblea, quien me requirió la opinión sobre el tema. Y lo primero que quiero empezar señalando es que me parece que el proyecto es interesante y digno de ser apoyado. Obviamente hay que hacer algunas correcciones de tipo técnico y a ese va el aporte. Sí, los equipos técnicos que se proponen crear a mí me parecen interesantes en la medida en la que se canalicen bajo el mecanismo de la participación ciudadana, no para interferir funciones ni de la Fiscalía ni de la Unidad de Análisis Financiero, porque es verdad, el Consejo de Participación Ciudadana tiene la obligación, la competencia por Constitución de investigar y de procesar los casos de corrupción, pero siempre con un principio de complementariedad entre las otras instituciones. Y aquí lo que yo creo que hacer es que estos equipos de apoyo lo que tienen que hacer es fortalecer a la tarea tanto de la Unidad de Análisis Financiero cuanto de la Fiscalía, y más todavía de la Fiscalía, porque los mecanismos, los incentivos que se proponen para que la gente voluntariamente se acerque a entregar o a devolver los dineros mal habidos, tienen que ser de tal naturaleza que efectivamente permitan encontrar la ruta del dinero y a los responsables más grandes de las organizaciones delictivas. Entonces ese sistema de incentivos es el que yo creo que tiene que fortalecerse. Ahora, hay un asunto de fondo que es que tanto la Unidad de Análisis Financiero como el Consejo de Participación Ciudadana
la Contraloría y la Superintendencia de Bancos deben remitir a la Fiscalía los informes de sus hallazgos. Pero resulta que si estos llegan a la Fiscalía y entran a una lista de espera que puede ser eterna, faltaría establecer en la ley un plazo perentorio, por ejemplo, de 3 días para que la Fiscalía inicie la indagación previa y no quede todo esto pintado en la pared. Sí, o sea, precisamente cuando yo hablo de fortalecer a la Fiscalía, estoy diciendo que proporcionalmente lo que hay que hacer también es exigirle el cumplimiento de sus competencias, de sus atribuciones y en tiempos oportunos. Entonces, efectivamente, si vamos a crear también los comités estos de expertos para que apoyen y envíen la información a la Fiscalía, pero la Fiscalía va a cajonear los casos, estamos frente a un problema serio. El fortalecimiento de la tarea de la Fiscalía tiene que ir acompañada de la obligación de que la Fiscalía procese los casos en tiempo oportuno. Esto no quiere decir que la Fiscalía tenga que actuar de manera imprudente, de manera precipitada y presentar los casos a los jueces cuando no ha tenido el suficiente acopio de elementos de convicción, porque eso después produce que los casos se caigan en los tribunales, en los juzgados, y la sensación de frustración es peor. El proceso para comenzar a investigar y no simplemente que el asunto esté esperando y esperando y esperando, y con el fiscal anterior esperaban hasta 8 años, ¿no? Sí, y la Fiscalía además tiene que recuperar esta facultad de decidir cuándo puede y cuándo no puede y cuándo no debe iniciar un proceso de investigación. Porque también lo que existe hoy es que la Fiscalía, por cualquier tipo de información, aunque no sea verificada ni contrastada, inicia investigaciones, cuya hay casos en los que ni siquiera merece la pena que esto sea. Esto es posible solamente cuando existan la independencia suficiente. Y hoy mismo la Fiscalía tiene un grave problema, porque por esta voracidad del correísmo de controlarlo todo, lo que ocurrió fue que se le restó su autonomía, se le colocó por debajo financiera, administrativamente e incluso disciplinariamente del Consejo de la Judicatura, se le quitó la capacidad de investigar cuando se creó órganos paralelos de inteligencia que tampoco le reportaban a la Fiscalía, sino que le investigaban a la propia Fiscalía. Ahora, pero en el asunto esas capacidades tienen que recuperarlas. De bancos, de Contraloría, de la Unidad de Análisis Financiero, que son entes técnicos. Sí, pero fíjese usted que con la Unidad de Análisis Financiero ocurrió algo parecido. La Unidad de Análisis Financiero originalmente dependía de un consejo que estaba conformado por el Procurador General del Estado, que presidía ese consejo, por los demás órganos de control y también por funcionarios del Ejecutivo. Lo que se hizo con la reforma que se produjo en el año 2010 fue colocarle debajo del Ejecutivo, en esta voracidad, insisto yo, del correísmo de controlarlo todo, y ahora mismo depende de un ministerio, del Ministerio Coordinador de Política Económica, que ya ni existe, a pesar de que obviamente es una unidad independiente y autónoma, pero sigue dependiendo jerárquicamente de esas funciones. Entonces es necesario o bien darle total autonomía a esa unidad o bien ubicarla donde corresponde que esté como órgano auxiliar de la Fiscalía. De la Fiscalía, claro. Eso sería lo lógico. Porque si sus informes van a la Fiscalía, debería estar escrito en la Fiscalía. Ahora, la prescripción del delito del lavado de activos se cuenta desde que se lo detecta, no desde la fecha de cometimiento, aseguró la directora general de la Unidad de Análisis Financiero aquí en Contacto Directo. Debe ser imprescriptible este delito para poder juzgarlo en ausencia, a fin de que no desaparezcan el pirata y el botín. Mire, sobre el tema de las prescripciones hay que tener mucho cuidado, porque sí, está muy bien y es indispensable establecer mecanismos que busquen luchar contra la corrupción, pero tampoco hay que incurrir en populismo penal. Y siempre la tendencia a inflar los delitos, la imprescriptibilidad de los delitos, corre el riesgo de incurrir en ese populismo penal. El lavado de activos es un delito que tiene un carácter abierto, porque establece que cualquier tipo de indicio de actividad ilícita que no requiere sentencia previa puede dar lugar al inicio de un proceso por lavado de activos. Entonces, siendo tan abierto, ya existen delitos previos, delitos fuente, que son los delitos contra la administración pública y otro tipo de delincuencia también, que ya son imprescriptibles. Entonces, si los delitos fuentes son imprescriptibles, yo creo que no es necesario que el delito de lavado de activos también lo sea. Lo que me parece es que es necesario ubicar mecanismos, articular mecanismos que permitan la detección eficiente, oportuna y en tiempos adecuados para poder procesar ese delito. O sea, tiene que haber una coordinación en el sistema penal, que tiene que ir también atado con una dosificación de las condenas, de las penas, que hoy mismo están
están desquiciadas. Usted tiene gente que está poblando las cárceles por más de 7, 10 años por delitos menores, y tiene gente que está pagando por delitos de corrupción apenas 6 años en la cárcel 4. Una novedad que trae el proyecto de ley a fin de estimular denuncias que tradicionalmente son menospreciadas o atacadas es un sistema de beneficios y exenciones para quienes voluntariamente contribuyan a la devolución de estos fondos negros que luego se blanquean, haya o no proceso judicial. Al respecto, ¿qué observaciones tiene? Sí, a ver, yo creo que ahí hay que rediseñar el sistema de incentivos, porque el proyecto lo que establece es que las personas que voluntariamente se acerquen a devolverle el dinero o a dar pistas sobre dónde está el dinero, se beneficiarán de la cooperación eficaz. Pero eso no es ninguna novedad. La cooperación eficaz existe en el Código Orgánico Integral Penal desde el 2014 y ha habido casos donde la gente se ha sometido a ellos y no tendrían ninguna necesidad, si no van a beneficiarse de algo más, de someterse a una cooperación eficaz que ya implica reducciones de las condenas entre el 80 y el 90%, dependiendo del grado de eficacia de la información que den y de que permita descubrirse a los líderes de la organización delictiva. Entonces, en el sistema de beneficios es donde yo he hecho algunas observaciones que voy a presentarlas incluso oficialmente ante la comisión que va a procesar la ley, para establecer, por ejemplo, la posibilidad de que se mantengan las penas desde el punto de vista económico y que se regulen de otra manera las sanciones privativas de la libertad, que creo yo que sería un mecanismo adicional a la cooperación eficaz que sí incentivaría a que la gente se presente voluntariamente o a devolver el dinero o a dar noticias, informaciones sobre dónde está ese dinero mal habido. Y respecto a eso es la devolución voluntaria. Y respecto a las otras denuncias, ¿qué tipo de garantías se puede exigir para que no haya denuncias falsas, que haya una fiebre de caza-recompensa, digamos? Sí, este tema de la premiación a los delatores también hay que manejarlo con cuidado y técnicamente. Es un mecanismo, es una herramienta de lucha en contra de la corrupción muy eficaz, pero también hay que precautelar que se respeten las reglas del debido proceso. Entonces, por un lado hay que cuidar la confidencialidad y la seguridad física y la integridad de esos informantes, y por otro lado hay que establecer que cuando la Fiscalía haya procesado la información y haya descubierto que la información fue falsa, fue maliciosa, también exista la posibilidad de que los afectados que han sido sometidos a un proceso penal a consecuencia de esa delación falsa tengan la posibilidad de ser resarcidos y tengan la posibilidad de ser rectificados por el Estado mismo. Stalin Raza, jurista, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, un gusto. Estefi. Así concluimos esta emisión. Alfredo, tú estarás de regreso después de unos días de vacaciones y nosotros continuamos aquí el lunes en Contacto Directo. Así es, el lunes 30 estaremos de regreso.